a todos los que escriben y a todos los que leen, a todos los que disfrutan la espiritualidad de la presencia del libro, del conocimiento, del arte, de la cultura. Felicidades de antemano. Participantes en esta Feria Internacional del Libro de Venezuela en su versión número 14. 14 años continuos, celebrando la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Si uno ve el devenir, el desarrollo de las 14 ediciones de la Feria Internacional del Libro en estos 14 años, puede ver la historia de resistencia y de lucha de la Revolución Bolivariana por encima de circunstancias adversas. Puede ver la esperanza floreciendo y renovándose en cada feria y en cada año. Desde por allá en el año 2004, 2005, creo que era Farruco, ministro de Cultura. Tengo que felicitar a Farruco por haber y a nuestro amado comandante Hugo Chávez por haber fundado la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que invita siempre al mundo a traer su luz y su brillo, su cultura y su verdad. 14 años continuos promoviendo la edición, el debate de ideas, promoviendo la libertad de pensamiento, de creencia, promoviendo el diálogo cultural y el diálogo de civilizaciones, promoviendo desde la libertad venezolana, promoviendo el libre conocimiento, el libre acceso a la información, a la cultura, como en esta edición número 14. Felicito las bonitas palabras de Raúl Casal. Me enteré el día de hoy que Raúl Casal se llama Dimas Raúl Nicolás. Yo conozco a Raúl del año 70 y dele por allá. Y no sabía que se llamaba Nicolás. Para que tú veas. Raúl Casal, gerente general del Centro Nacional del Libro. Ustedes saben que Raúl es nacido en Paraguay y fue expulsado junto a su padre por la dictadura de Stroessner. Y luego, bueno, se crió aquí en el mero centro de la ciudad, vecino de los bloques del silencio. Igual quiero agradecer a este muchacho también, a nuestro querido y exitoso ministro del Poder Popular de la Cultura, Ernesto Villegas Poljat. Lo felicito, querido hermano, compañero, por liderar desde el Ministerio de la Cultura el florecimiento de nuestra diversa, amplia, bella y libre cultura nacional. Cuando decimos cultura nacional, decimos cultura latinoamericana caribeña, porque entender nuestra identidad, para entenderla hay que entender la diversidad latinoamericana caribeña que está implícito en nuestra raíz y en nuestra existencia, en nuestro ser. Muy bonito empeño, trabajo, lo felicito. También quiero saludar de manera muy especial al embajador de la República de Turquía, señor Setki Mutevelioglu, y a todo el personal diplomático de Turquía, a todo el personal de la cultura de Turquía. Se encuentra también con nosotros el honorable señor Hamdi Tursuku. Hamdi, joven director general de Bibliotecas y Publicaciones del Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía. Mis saludos especiales. Turquía es el país invitado en esta edición número 14. Yo los invito a conocer la historia de Turquía, la belleza de la historia de Turquía, la belleza del alma del pueblo turco. Hemos aprendido a conocer y a amar a Turquía. Y yo puedo decir hoy por hoy,
Amo a Turquía, a su historia, a su pueblo, a su belleza, a su diversidad. El diálogo de civilizaciones como opción humana, opción humanista, se da entre Turquía y Venezuela. Y esta Feria Internacional del Libro es expresión del diálogo de cultura, de religiones, de civilizaciones, de formas de ser, sin exclusiones, sin ningún tipo de prejuicios que fueron sembrados por los viejos colonialismos para separar a nuestros pueblos. Así que saludo a la amplia delegación turca que se encuentra en Venezuela, editores, especialistas, escritores, escritoras, institutos, empresas, a todos les doy mi saludo. Igualmente quiero saludar a los embajadores y encargados de negocio de varias embajadas que participan junto a sus empresas en la Feria Internacional del Libro. Quiero saludarlos de manera muy especial a los embajadores y encargados de negocios de Cuba, de la República Árabe Saharaui, de Palestina, de Argelia, Egipto, España, Sudáfrica, Nigeria, China, Haití, entre otros. Un gran aplauso para ustedes. El mundo entero junto a nosotros. Mis saludos también a los escritores intelectuales presentes de Italia, Argentina, Perú, El Salvador, España, Francia. Geraldina Colotti, querida amiga, Luis Bilbao, José Manuel Montero, Eric Lombardo, Aranzazu Tirado, Hernaldo Calvo, Matías Segretti, Alicia Jacco. Mi saludo, mi abrazo a todas y a todos. Compañero Ignacio Ramonet, siempre presente, siempre consecuente. A nuestros intelectuales, escritores nacionales, Alberto Rodríguez Carucci, Noel Márquez, Enrique Hernández de Jesús, Pedro Calzadilla, Alpillo, Guillermo Barreto, Luis Alberto Crespo, queridos poetas, escritores, Teresa Badel, Julio Santososo, Amílcar Figueroa, peligroso Amílcar. No se puede contar todavía nada, Amílcar. 100 años después, lo que Amílcar me obligaba a hacer a mí. José Negrón, María Alcira Matute, Isidoro Duarte, entre otros presentes. También saludo a los ministros, a la vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Gladys Requena, lideresa de la mujer venezolana, a la alcaldesa de Caracas, anfitriona, compañera Erika del Valle Farías Peña, anfitriona de este tremendo evento, que efectivamente impresiona en todos sus procesos, en todos sus preparativos. Estaba viendo algunos datos. También resalto de manera muy que esta Feria Internacional del Libro, que inicia en Caracas y que van a poder disfrutar durante el mes de noviembre, luego se vaya por todo el país a recorrer toda Venezuela, estado por estado. Durante el año 2019 va a estar recorriendo todos los estados del país. En homenaje a la poetisa Ana Enriqueta Terán, recordando a nuestros poetas. En esta Feria del Libro siempre se van dando pasos adelante. Se van a exponer más de 150.000 libros a lo largo y ancho de este espacio urbano, histórico, natural, hermoso, del centro de Caracas. Se van a bautizar de manera directa 160 libros recién editados en empresas editoriales nacionales e internacionales. 95 libros de ellos editados en nuestro país y 35 de esos libros traídos de editoras internacionales. Va a haber más de 230 conversatorios y talleres
sobre los distintos temas de la realidad mundial, cultural, política, geopolítica, latinoamericana, caribeña, venezolana. Verdaderamente hay que hacer un gran esfuerzo comunicacional, compañero Jorge Rodríguez, compañera Patricia Villegas en Telesur, a los periodistas que cubren para las agencias de noticias, AP, AFP, F, Reuters, UPI. Hay una buena noticia en Venezuela. Entre las 1000 malas que ustedes difunden, hay una buena. Hay una Feria Internacional del Libro abierta a las ideas, a la cultura y al brillo del conocimiento. Sería bueno, Jorge, que tú hicieras un recorrido, una rueda de prensa móvil, junto al ministro Villegas, con todos los reporteros internacionales que cubren Venezuela y que solo hablan y escriben muy mal de nuestro país. Mucha gente que viene del exterior llega al país y cuando yo recibo mucha gente, todos los días. Ahorita me voy a 3 reuniones, no voy a decir de qué países porque los persiguen. Todo el que se reúne conmigo lo llaman de la embajada gringa en Venezuela. En estos días me reuní con unos empresarios europeos. Inmediatamente los llamó el encargado de negocios de la embajada gringa en Venezuela para presionarlos y decirle: ustedes no invierten en Venezuela. Afortunadamente estos europeos lo dijeron: nosotros invertimos libremente donde nuestra empresa considera conveniente. Por eso no voy a decir a quién voy a ver hoy. Es secreto. 3 reuniones secretas muy productivas para Venezuela. Y todos quedan impresionados, porque ven la televisión en el mundo y creen que llegan a un país en guerra, con tanques en la calle, con gente armada, con los oficiales del ejército en la calle apuntando al pueblo. ¿O miento? Todos piensan eso. Muchas veces alguien trata de venir a Venezuela y la familia le dice: no, ¿por qué vas a ir para allá? Cuidado. Y cuando llegan a Venezuela se produce un efecto mágico. Mágico, cuando ven al pueblo de Venezuela viviendo en paz y en libertad, se enamoran de nuestro país y se van enamorados de nuestra patria. Eso le pasa a gente de todas las características, sectores sociales, económicos, de todos los pensamientos políticos, ideológicos. Por eso es bueno, compañero ministro Jorge Rodríguez, que nosotros mostremos la cara del libro, de la cultura, que es una de las verdades de Venezuela a lo largo y ancho de nuestra amada revolución bolivariana. 230 conversatorios, talleres de debate libre, amplio, en las calles. Yo me impresiono cómo la juventud y cómo el pueblo de a pie es atraído como un imán por los grandes debates de la época, por los grandes debates de la cultura, de las ideas, del futuro de la humanidad. Ustedes verán cada conversatorio lleno de público que es atraído por sus ganas de aprender y de ser escuchado. Tendremos, de acuerdo a lo que me informa el ministro Villegas, 95 presentaciones artísticas y culturales. Es un festival, además del libro, es un festival de la música, del teatro y de las artes. Tenemos 80 programaciones culturales para los niños y niñas. Invito a todos los niños y niñas que me están escuchando a venir al centro de Caracas a la Feria Internacional del Libro de Venezuela e integrarse a la programación que se ha hecho especialmente para ustedes, niños y niñas. Habrá exposiciones, 111 exposiciones de editoriales, distribuidoras, librerías, instituciones públicas, artesanos, embajadas, consulados, editoriales internacionales, medios de comunicación, institutos privados. Quiere decir que esta Feria Internacional del Libro está pensada para la libertad. Porque si a Venezuela la marca algo,
Es el ataque mundial de que soy un dictador y somos una dictadura. ¿Cómo voy a ser dictador yo, un obrero? Un hombre que se educó en el debate de ideas en los sindicatos y en los barrios. Dictador aquel que se educa defendiendo privilegios de oligarquía o defiende el bolsillo de las transnacionales. De ahí sí salen dictadores, pero de la clase obrera, de los sindicatos, de las asambleas obreras, de la escuela del pensamiento crítico de Hugo Chávez, solo puede salir un presidente demócrata, libertario, vivamente libertario. Y una república, porque quien me acusa de dictador y escriben en los comunicados oficiales para restaurar la democracia en Venezuela, solamente endilgan que no me he dejado derrocar. Si yo me hubiera dejado derrocar por una vía o por otra, o me hubiera dejado matar, quizás fuera un gran demócrata. Está preso, se dejó derrocar. Pobrecito. No ha sucedido ni va a suceder. Y Venezuela va a seguir viviendo su democracia, su libertad, a nuestra forma, a nuestra manera. No hay manera de levantar un expediente contra la democracia venezolana. No hay manera. Y la mejor forma de defender la democracia y la libertad es ejerciéndola con ideas, con debates, con propuestas, con ferias internacionales del libro, con la cultura, con la verdad. Decía José Martí, embajador, un pueblo culto es un pueblo libre. Y decía el libertador Simón Bolívar, 80 años antes, por la ignorancia se los ha dominado más que por la fuerza. Un pueblo ignorante es instrumento de su propia destrucción. Dijéramos nosotros hoy una guaraja. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Y utilizando el esquema metodológico, matemático del pensamiento chavista, nosotros le pudiéramos dar la vuelta. Un pueblo culto, un pueblo leído, un pueblo instruido es instrumento consciente de su propia liberación, de su propia libertad. Dice Raúl y dice Ernesto que esta feria se da a pesar de las dificultades. ¿Y cómo no podría darse? Es opción para Venezuela, porque se ha vuelto un remoquete para nosotros. ¿Cómo es que llaman eso? Un estribillo. Remoquete, estribillo, un cliché, un estigma, una forma de decir repetida. A pesar de las dificultades estoy respirando. Hay opción para no respirar. A pesar de las dificultades hoy me reí. Hay opción para no reírse. A pesar de las dificultades hoy caminé por la calle. Si las dificultades son intrínsecas a un proceso de liberación. ¿Quieres ser libre? Atrévete a ser libre. Lucha por tu libertad. ¿Quieres ser esclavo? Arrodíllate de los imperios. Venezuela ni se arrodillará, ni se ha arrodillado, ni tiene como opción arrodillarse a la comodidad de los sepulcros. A pesar de las dificultades, la Feria Internacional del Libro se va a desarrollar de manera exitosa. Claro que sí. Y seguiremos enfrentando los obstáculos que nos toquen, las agresiones que vengan, las sanciones o como la llamen, y Venezuela seguirá siendo libre y feliz. La felicidad la seguiremos cultivando, la felicidad de vivir en sociedad, la felicidad de construir un país que tiene voz propia y que dice su verdad y no le pide permiso a ninguna embajada para hablar. La felicidad que tenemos no tiene precio. Nadie la puede pagar. Es la felicidad que hay que seguir nosotros enarbolando, construyendo. La educación y la cultura, sin lugar a dudas, son la base de nuestra verdadera independencia. Son la base de un proceso de descolonización mental.
cultural, espiritual, y son la base de la construcción de una poderosa cultura alternativa a las formas de ser capitalistas, a las formas de dominación imperialista, neocolonialistas que existen en el mundo. Así que es muy bello que en Venezuela continúe en pleno desarrollo los proyectos anunciados y fundados por el comandante Chávez. La política editorial de amplio espectro, de amplia difusión, de masiva circulación, fundada por el comandante Chávez, que tiene como expresión la Feria Internacional del Libro de Venezuela en cada una de sus ediciones, es una de las políticas para ir sembrando este proceso de liberación cultural, educativa, espiritual de nuestro pueblo. Yo aquí estoy rodeado de libros. Es impresionante. Me gustaría solamente dedicarme la próxima semana a recorrer la Feria Internacional del Libro. Aquel que tenga tiempo, hágalo, disfrútelo, disfrútelo. Como quien va a un parque, pero esto es un parque de letras, de ideas. Aquí estoy rodeado de libros. La única opción, Ernesto, cuando uno está rodeado de libros, es rendirse, pues, y leérselos todos. Aquí está un libro de Raúl Casal, nuestro jefe del Centro Nacional del Libro, que le da las gracias a los medios de comunicación por toda su manipulación, que nos permite despertar a la mentira. Editorial Trinchera. Esa editorial suena bien. ¿Dónde es esa editorial? ¿Quién la dirige, Raúl? Amílcar Figueroa. No podía ser de otro modo. No podía ser de otro modo. Editorial Trinchera. Igualmente tengo aquí el libro de Geraldina Olotti, Geraldina. Después de Chávez, ¿cómo nacen las banderas? Geraldina, ¿cómo te sientes, Geraldina? De Italia, ¿cómo te sientes en el desarrollo de esta Feria Internacional número 40 de Venezuela? Por favor, número 14. Me adelanté un poquito en el tiempo, pero aquí estaremos en la 40 también. No hay un micrófono, por favor, el equipo técnico. Geraldina, aquí está el libro de Geraldina, hermoso. Después de Chávez, ¿cómo nacen las banderas? ¿Cómo te sientes, Geraldina? Bienvenida, benvenuta. Gracias, compañero presidente. Gracias a todas y a todos por este esfuerzo extraordinario. En llena guerra económica, con todos los ataques, Venezuela está aquí de pie con la cultura. Como usted estaba diciendo, como lo digo Ernesto siempre, con su libro, que son una referencia no solamente en Europa, no solamente en Venezuela, sino también en Europa, que lo hemos traducido siempre, y Raúl también, que por muchos años también lo hemos como director, colega muy querido. Son uno, digamos, me gustaría nombrar uno por uno las trabajadoras, los trabajadores, la compañera, los compañeras que todos los días nos aprende cómo se está en una trinchera, cómo se resiste. Venezuela es una referencia para el mundo, compañero presidente, de verdad. Me gustaría nombrarle uno por uno porque todos los días lo queremos, todos los días lo llevamos en nuestro corazón de revolucionarios que no lograron cambiar con las armas en los siglos de antes, en los países a capitalismo avanzado, pero usted nos dice que hay un segundo tiempo en el partido por el socialismo, que el socialismo va a vencer con nueva herramienta y que Venezuela es el faro, junto con Cuba, de este cambio estructural. En un libro que la gente como mí, que ha sido muy pobre, sufriendo hambre, sabe que la cultura es una herramienta muy fuerte para la libertad, ser culto para ser libre, como decía José Martí, y como repetía Chávez en la editorial, mi editorial, una de las dos, de Manuel Badel, gran amigo y revolucionario, que homenajamos en el stand de Manuel Badel, y agradeciendo también otra editorial del Perro y la Rana, que publicó mi libro desde años. Su equipo extraordinario, sobre todo gracias a las mujeres.
Las mujeres son la fuerza, usted lo sabe, gracias a Silvia, gracias a Gladys, gracias a todas, a Tania Díaz, a todas las compañeras que me gustaría nombrar una por una, que son la fuerza, el motor, el verdadero motor de esta revolución querida. Entonces, gracias, gracias. No solamente de mi parte, a nombre de todas las compañeras y los compañeros que en Italia respaldan la revolución bolivariana. Hemos fundado la Red Europea de Solidaridad con la Revolución Bolivariana para hacer lucha contra la mentira que cada día se construye desde Italia, usted lo estaba diciendo, desde Europa. Entonces, aquí estamos, compañeras y compañeras, en pie de lucha, siempre agradeciendo y siempre acompañando la revolución bolivariana, porque es nuestro futuro, nuestro camino, defendemos nuestra libertad. Gracias. Gracias. Excelente, fíjense, todo lo que engloba, ¿no?, el encuentro con intelectuales, pensadores, escritores de diversas partes del mundo que van a estar con nosotros todos estos días. Y también hay que invitar para cuando vayamos al Zulia, a Bolívar, a Anzoátegui, a Apure, cuando la Feria Internacional del Libro de Venezuela se vaya a la profundidad de nuestro país. Aquí estamos rodeados, estaban hablando de Manuel Badel, querido editor venezolano que levantó su fuerza editorial desde allá de los años 70, de la nada. La levantó, hay que ver lo que es el esfuerzo de levantar una editorial, hacer un nombre, perseguido por allá en la llamada Cuarta República, perseguido sus libros, perseguido él, perseguido las imprentas, perseguidas las ideas. Prohibían los libros de la editorial Badel, lo primero que tenían era una prohibición pública. ¿Ustedes se imaginan, queridos invitados internacionales, que Nicolás Maduro prohibiera la circulación de un libro en Venezuela? Se enteraría hasta la señora ama de casa ya en Roma, que está haciendo espaguetis a esta hora para cenar. Se enteraría el mundo entero. Lo repetirían por la televisión del mundo, la prensa. Maduro prohíbe el libro. En Venezuela se prohibían libros, se perseguían, se recogían libros. Y la editorial Manuel Badel, quien nos ve desde el cielo, quien nos acompaña, ya debe estar al lado del comandante Chávez, tomándose un cafecito y recordando la batalla que dieron juntos aquí. La editorial Manuel Badel señaló un camino, quiero reivindicarlo, pero no solo que señaló un camino, sino que lo sigue señalando, y me da una gran alegría su compañera de vida, Teresa Badel. Gracias por continuar. Aquí tengo varios libros editados por una de las editoriales más prestigiosas, de mayor tradición. No sé si es la más antigua hoy por hoy en Venezuela, debe ser la más antigua. Tiene más de 40 años, Teresa, ¿verdad? 45 años. Acérquenle un micrófono a Teresa. Teresa, fíjate, aquí tengo varios libros. El primer libro, reedición. Este libro lo conocimos en la época de los 90, los felices 90. Estos libros nosotros los difundíamos. Esto fue un libro muy perseguido en la época. Si a usted en la calle lo agarraba una alcabala o una redada, Luis Alberto Crespo, con este libro, uno naturalmente cargaba el libro aquí. Si a usted lo agarraba, era sospechoso y le salía rápidamente un cuartelazo, un planazo. Lo investigaban porque usted tenía este libro. Así empezó todo, Yare. Entre rejas, cartas y proclamas y entrevistas. Presentación Adán Chávez. Adán hace la presentación del libro. Estaba leyendo aquí la copia de un mensaje que recuerdo haber distribuido mucho. En diciembre del año 94 acababa de salir en libertad el comandante Chávez. Hizo, como siempre, en todos los diciembre él dibujaba y hacía su propia tarjeta navideña.
Y miren qué bello lo que escribió. Ya el cliché existía, pese a las dificultades. Ya existía. Las dificultades son intrínsecas a la lucha, como es la felicidad. La felicidad es muy superior a cualquier amargura de cualquier obstáculo o dificultad. Decía el comandante Chávez en la tarjeta navideña, Ramonet, de 1994, el siguiente mensaje. Miren, porque tenemos que admirar nosotros en Chávez y en los revolucionarios la belleza espiritual. Decía, el camino se alarga. 1994, diciembre. El camino se alarga sobre oscuridades fantasmales. Siempre peregrinos de la esperanza, marchamos alados hacia el amanecer tricolor, lento pero inevitable. El tiempo pasa implacable y nos eleva sobre nuestras miserias, y la estrella bolivariana de la Unión se levanta, presagiando victorias. 1995 será el año de la unidad, de la integración y del avance. Bienvenida la Navidad para la reflexión y el Año Nuevo para la lucha. MBR 200, Hugo Chávez Frías, Venezuela, diciembre de 1994. Qué belleza, ¿verdad? Bueno, pudiéramos tomar, por aquí tengo otro libro, hecho por Geraldina Colotti, Madre Superiora, sobre Oscar Arnulfo Romero, San Oscar Arnulfo Romero, lo llaman San Oscar de las Américas, San Romero de América, el santo de los pobres. Editorial, Manuel Badel, Badel Hermanos. Por aquí tenía otro libro ya más reciente, articulado y elaborado por Sergio Rodríguez. Sergio Rodríguez, uno de nuestros intelectuales, estudioso de la geopolítica. No sé si está presente, Sergio. Está en el exterior. Se llama La controversia entre Bolívar e Irving. El nacimiento de Venezuela como actor internacional. Se los recomiendo. Si hubiera suficientes libros, por favor, ministro Márquez, yo quisiera regalarle un libro a cada invitado internacional de y regalarle a cada embajador presente. Este es el debate entre Bolívar e Irving, el representante del gobierno de los Estados Unidos. Aquí se dibuja la doctrina antiimperialista. Ay, papá. 1826, 29, 28, perdón. 1818, corrijo. 1818. Están cumpliendo 200 años la doctrina antiimperialista de Bolívar. Y después le pregunta a uno en el mundo, ¿por qué ustedes son así? ¿De dónde viene eso que ustedes son así? Rebeldes. ¿Por qué ustedes se portan mal frente al mundo? Nos preguntan los que se portan bien frente al mundo. Y le bajan la cabeza así al imperio. ¿Por qué ustedes son así? ¿Quieren descubrirlo? Lean el libro de Sergio Rodríguez y vean las cartas de Bolívar a Mr. Irving. Bicentenario. Igualmente tenemos algunos libros, bueno, que están siendo reimpresos. La editorial Resumen. Este libro, Colombia, Laboratorio de Embrujos, Democracia y Terrorismo de Estado. Triste la guerra colombiana. Y continúa. La violación de los acuerdos de paz firmados con la comunidad mundial, con la ONU, con los países observantes y garantes como Venezuela, los acuerdos de paz con la FARC, es escandaloso. El congelamiento de las mesas de negociación con el ELN es escandaloso. Y Venezuela sigue siendo víctima de la guerra colombiana. Este año hemos tenido más de 15 incidentes en la frontera del Zulia, Táchira, Apure, Amazonas. Recientemente tuvimos un incidente grave con fuerzas paramilitares que asesinaron a un grupo de soldados venezolanos. Hirieron a otro grupo importante de dignos oficiales bolivarianos, de soldados bolivarianos.
Una guerra que no tiene fin. Y quienes mandan en Colombia no buscan la paz dentro de Colombia, sino buscan la justificación fuera de Colombia. Venezuela sigue a la orden de la paz colombiana. Aprovecho este libro y esta feria internacional para ratificar nuestro empeño en que Colombia tiene que lograr la paz. La primera víctima de la guerra colombiana es la República Bolivariana de Venezuela, con sus muertos, con sus heridos y con los grupos violentos que se pasan de la frontera para acá. Con los desplazados, que nosotros recibimos decenas de desplazados. Con los migrantes. El año pasado recibimos 110.000 colombianos nuevos, migrantes que ya viven en Venezuela, compañeros. Y este año la proyección dice que va a alcanzar una cifra de 120.000 colombianos que se pasaron a vivir a Venezuela. El mundo al revés. Dicen que por millones se están yendo de Venezuela. No, por miles se vienen de Colombia para acá. Deben saberlo ustedes. Alguien deberá escribir un buen libro sobre esto. Pero yo ratifico la vocación de paz de Venezuela. Venezuela está en la mesa de diálogo congelada y pospuesta por el gobierno actual de Colombia en La Habana. Venezuela es firmante y garante del acuerdo con la FARC y con la moral que nos da nuestra vocación libertaria, bolivariana y pacifista, a un llamado al gobierno de Colombia para que retome el cauce y el camino de la paz. Los primeros interesados en la paz somos los venezolanos, porque somos víctimas, no solo de la cocaína, del tráfico de drogas, del tráfico de combustible, de la guerra económica. Somos víctimas de la violencia colombiana. Y por eso es que he dado instrucciones precisas, he ratificado instrucciones al Estado Mayor Conjunto, al Comandante Estratégico Operacional del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al ministro Vladimir Padrino, de reforzar todas las medidas de inteligencia, contrainteligencia, todas las medidas de carácter militar para dar con los responsables de este ataque vil y criminal de fuerzas paramilitares colombianas contra fuerzas militares. Y ratificar la línea histórica señalada por nuestro comandante Hugo Chávez, muy clara, la línea histórica de no permitir, de no tolerar, de combatir, neutralizar cualquier grupo armado que entre de Colombia a territorio venezolano. A Venezuela se respeta y no aceptamos ningún grupo armado, del signo que sea, que venga a ejercer funciones armadas. Los únicos que pueden tener armas sobre la República es nuestra gloriosa bolivariana, revolucionaria, chavista, Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así se lo digo a todos los grupos armados. Vayan hacia su destino en Colombia. Vayan hacia su destino. Pero aquel grupo armado que ingrese, que circule por territorio venezolano, encontrará de frente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así de sencillo. Somos víctimas, intelectuales del mundo, somos víctimas de una guerra de 70 años. General Padrino ha dado varias declaraciones ordenadas por mí de manera contundente y pertinente. Él señalaba 60 años, lo único que yo tendría que decir, no, son 70 años. 70 años de una guerra desde que mataron al gran Jorge Eliezer Gaitán. Hace 70 años, un 9 de abril de un año 48. 70 años de guerra. Y en Venezuela hay 5.700.000 colombianos, producto de 70 años de guerra. No llegaron de un día para otro. En este periodo de Uribe, Santos, llegaron más de 1.500.000, Ernesto. Somos víctimas,
permanentes de la guerra, del abandono y de la violencia. Así que fíjense ustedes, bueno, conocer estos libros: Colombia, Laboratorio de Embrujos, Democracia y Terrorismo de Estado. Este libro tiene un prólogo de Ignacio Ramonet. Nos podría dar un saludo Ignacio Ramonet en esta Feria Internacional del Libro. ¿Qué puede decir este intelectual europeo? Bienvenido, siempre bienvenido. Muchas gracias, presidente. Un gran honor, un gran en esta fiesta de la cultura, fiesta de la libertad. Hay que recordar que esta revolución empezó enterrando el analfabetismo y que por consiguiente celebrando la cultura y apostando por el hecho de que una revolución se hace esencialmente mediante la cultura, mediante la liberación de la inteligencia, que es base de la libertad. Si usted permite, querido presidente, yo quisiera sumarme al homenaje a Manuel Badell, que evidentemente, no solo como lo ha hecho Teresa, que está aquí, y nuestra querida autora Colotti, pero Manuel Badell fue el editor del libro que yo tuve el honor y el placer de hacer con el presidente Hugo Chávez. Hugo Chávez, Mi primera vida. Cuando yo le pregunté al presidente Chávez nuestro proyecto, si él aceptaba prestarse a tantos años de conversaciones y de entrevistas, me dijo, ¿pero quién lo va a editar? Y yo le dije, presidente, vamos a encontrar un editor, pero no quiero que sea un editor público del Estado, porque luego dirán que es un libro como oficial, y no es un libro oficial, es un libro que resulta de una conversación completamente libre entre nosotros dos. Y él me dijo inmediatamente, entonces aquí hay una editorial privada que ha demostrado todo su empeño con el proyecto revolucionario, y es la editorial Badell Hermanos. Habla con Manuel Badell y pregúntale si le interesa publicar este libro. Y obviamente, evidentemente, Badell lo editó. Así que el libro de Chávez también lo editó Manuel Badell, que fue un compañero también de lucha intelectual con el presidente Hugo Chávez. Así es, muchas gracias, compañero Ramonet. La poesía de este libro que me regalaron, editorial El Perro y la Rana, del poeta Enrique Hernández de Jesús. Se ve bien interesante, ve una sardina en un plato. Pega hambre a esta hora. Sardina para comerte mejor. Entonces trae algunas recetas de sardina. Sardina al horno. Sardina en olla express. Ensalada de vegetales y sardinita. Y cada una de las recetas trae una referencia poética, un trabajo poético. Sardinas ahumadas, relleno para arepas o panes de sardinas, brazo gitana de sardina, sardinas marinadas en mandarina y pimienta. ¡Qué exquisitez! Los estoy haciendo sufrir, ¿verdad? ¿Sí? Sardinas con queso de cabra. ¿Ah? ¿Celarense? Sardinas a la piedra. Sardinas con ensalada de naranja para amor. Bolas de sardina. Lo recomiendo. Igualmente el trabajo que ha hecho José Ramón Blasco Graterol, mejor conocido como el Guameño. Oigamos la voz del pueblo, un trabajo de un dirigente de la clase obrera, de los trabajadores que yo conozco también, de muchos años de lucha. También tenemos de la Biblioteca Ayacucho narraciones puertorriqueñas, nuestra amada Puerto Rico. Siempre saludo a Puerto Rico libre. Querida Puerto Rico, decir Puerto Rico es decir el Caribe. Cuando uno habla de Puerto Rico piensa en Cuba, porque son las dos alas que van a volar juntas, más temprano que tarde. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Y más temprano que tarde, en este siglo XXI, Puerto Rico será república libre e independiente. No tengo duda de ello. Llegará la hora
como le llega la hora a toda idea de justicia. Aquí también tenemos de Reinaldo Bolívar, un gran africanista, ¿no? Querido Reinaldo, África, historia no contada. Así que tenemos una diversidad hermosa. Por aquí tengo, hablando de hermosura, del editorial Alfredo Maneiro, El mundo según Trump, Donald Trump, de Michel Colón y Gregory Lallian. Lo está editando el editorial El perro y la rana también. Importante entender el mundo de los Estados Unidos. Fíjense ustedes los resultados de las elecciones del martes pasado. Un país dividido, un país diverso que por primera vez se expresa. Han sido elegidos representantes por primera vez en la historia 2 líderes indias, una líder musulmana, un grupo de líderes mujeres jóvenes, mujeres puertorriqueñas, jóvenes, musulmanas, el país excluido, un grupo de líderes hispanos, los llaman así, que son latinoamericanos caribeños. Estados Unidos, sin lugar a dudas, hay que conocer muy bien la historia y saber cómo se mueve la política en los Estados Unidos. Porque también en este mundo que ha surgido pluripolar, pluricéntrico, también ese mundo va a haber grandes cambios en los próximos 20 años que determinarán el futuro de los Estados Unidos como un país muy poderoso, pero un país que abandone sus prácticas imperiales. Llegará el día, como dice la canción de Ali Primera, llegará el día en que nuestro continente vea el milagro de cómo desaparece el imperio estadounidense y nace una nación estadounidense diversa que respete a los pueblos del sur, que abandone la guerra, que abandone la rapiña, la persecución ideológica. ¿Qué tienen contra Venezuela? Una persecución ideológica, política, una persecución. Antes nos perseguían aquí, la policía política, los gobiernos que existieron. Ahora nos persigue el imperio. Por eso es importante conocer la editorial El perro y la rana, todos los trabajos sobre cómo evoluciona la política en los Estados Unidos. Es muy importante. Yo le decía al ministro de la Cultura, Ernesto Villegas, sin lugar a dudas, la Feria Internacional del Libro es una fiesta del libro impreso, del libro editado, en la libertad de edición, de debate. Nuestra generación ha crecido con el libro en la mano. La generación que está creciendo hoy, no. La generación que está creciendo con el teléfono, con la tablet o la computadora en la mano. Tenemos que prepararnos y adaptar. Ministro de Educación, Ministro de Cultura, Vicepresidente de Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez. Tenemos que tomar con pasos de vanguardia, audaces. Tenemos que tomar en cuenta los cambios que hay en el acceso a la lectura y al conocimiento. Yo tengo un informe que nos llegó, se lo consultaba al ministro Ernesto Villegas, de World Cultural Score Index. Este informe señala que Venezuela está entre uno de los 20 países de mayor lectura del mundo. En el puesto número 13 de lectura. Puesto número 13 del mundo. De acuerdo a este estudio, los venezolanos leemos en promedio 6 horas 24 minutos. Yo lo compartí con Ernesto. Bueno, con la misión Robinson 1, la misión Robinson 2, con la edición de la colección Bicentenario
Nosotros le entregamos a todos los estudiantes de primaria y secundaria todos los libros de todas las materias que le toca cursar. Es muy posible que lleguemos a ese récord de 6 horas 24 minutos. Pero Ernesto Villegas, siempre picante, me decía que bueno, también habría que tomar las horas que pasamos leyendo el Facebook. Y entonces yo le decía, hay que tomar en cuenta para el trabajo de las editoriales, del estímulo de la lectura, María Alcira Matute, del estímulo de la costumbre, del hábito, de la virtud de la lectura, del análisis crítico. Hay que tomar en cuenta también la existencia ya como realidad mundial de las redes sociales. De acuerdo a los estudios, Jorge Rodríguez me puede ayudar. De acuerdo a los estudios, en Venezuela hay varios millones de cuentas de Facebook. 14.6 millones de cuentas de Facebook. Controladas todas por nosotros, la dictadura. Eso sí, tengan la seguridad. De Instagram hay más de 10 millones de cuentas. Y de Twitter, 4 millones de cuentas. Quiere decir que casi 20 millones de cuentas entre Facebook, Twitter y, sin lugar a dudas, nosotros, la juventud prominente, la juventud acumulada y la juventud más temprano, su acceso a la lectura, su acceso a la información, su acceso a la vida diaria, desde que se levanta hasta que se acuesta e inclusive dormido, es a través de un telefonito o un tablet que suena pic, 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 pic y le señala que le llegó algo, ¿verdad? Si es una realidad, cuando el comandante Chávez en el año 2005 estaba instalando la primera Feria Internacional del Libro, el desarrollo de las redes sociales todavía estaba en pañales en relación con el alcance, la influencia definitiva que tienen hoy. No digamos de WhatsApp. En el proceso electoral recién concluido en Brasil, WhatsApp entró a jugar un papel determinante en la manipulación de los votantes que definitivamente determinaron la victoria del señor que es presidente de Brasil de poco, llamado Bolsonaro, es que se llama, ¿verdad? Bolsonaro. Quiere decir que nosotros, ustedes, compañeros, que tenemos altas responsabilidades en esto, tenemos que hilvanar en el marco del Plan de la Patria 2025 una política de edición, de acceso a la lectura, de acceso a los libros que impacte las redes sociales definitivamente e incorpore las redes sociales a los procesos de la cultura, del libro, de la información de nuestro pueblo. Quizás dentro de un año la edición número 15 de Filben tendrá que ser una edición que incorpore de manera determinante las redes sociales como parte de la vida cultural y del acceso al libro y a la lectura de millones de venezolanos y además de mucha otra gente del mundo. De manera simultánea, yo estoy transmitiendo este evento de instalación oficial de la edición número 14 de la Feria Internacional del Libro a través de radio y televisión. Por su importancia, lo estamos transmitiendo en cadena nacional de radio y televisión. Saludo a toda Venezuela. Pero a esta misma hora, de manera simultánea, lo estamos transmitiendo a través de Facebook Live, llaman. Facebook Live. Facebook Cara de Libro en Vivo. Facebook Live. Instagram, Twitter, Periscope, YouTube. Y les aseguro que nos ve más gente por las redes sociales que por radio y televisión, y nos ve mucha gente por radio y televisión. Nos ve mucha gente por radio y televisión. Mucha más gente, a veces 2 o 3 veces más gente. Pero además,
nos ve gente en Chile, en Colombia, en México, en Brasil, en Estambul, en Ankara, en Moscú, en Beijing, en París, en Madrid, en Galicia. Nos ve más gente en el mundo. Es un fenómeno. Y ese fenómeno hay que pensarlo, porque es un mundo globalizado. Y nosotros estamos de acuerdo, Ramonet, en la globalización de la cultura, del conocimiento, de la vida, de las ideas, de la democracia, de la verdad de los pueblos. Que la gente pueda ver a través de una inmensa red social de transmisión permanente, pueda ver nuestra verdad, pueda ver la poesía de Venezuela, la literatura, la narrativa, el arte, la plástica, el teatro, el cine, la televisión y la forma de ser de nuestro pueblo. Así que para el trabajo de organización de la edición número 15 de Filben, desde ya, compañero Jorge Rodríguez, Ernesto Villegas, desde ya vayamos planificando lo que es el impacto de las redes sociales en la vida del libro y la lectura de la humanidad del siglo XXI. Es muy importante apuntar hacia allá, apuntar alto y apuntar lejos. Bueno, aquí tenemos la programación. 565 actividades del 8 al 18 de noviembre. Aquí tienen la programación que vamos a compartir de manera inmediata a través de las redes sociales. Quiero aprovechar la instalación de esta edición número 14 de la Feria Internacional del Libro para aprobar algunas iniciativas, algunas políticas propuestas por el ministro de la Cultura. En primer lugar, en el marco del Plan Nacional de Descolonización, voy a aprobar los recursos para el impulso del Plan Nacional de Lectura Manuel Badel, como parte del Plan Nacional de Lectura del Programa de la Patria 2025. Una inversión de 50 millones de bolívares para impulsar en las comunas, en las plazas públicas, en las bibliotecas, en las escuelas, en los liceos, en las universidades, en los museos, en los centros culturales, por todas las vías posibles, el Plan Nacional de Lectura. Manuel Badel, en homenaje a este gran compañero, escritor, editor y soñador, sobre todo soñador. Igualmente, quiero aprovechar esta instalación para aprobar un conjunto de recursos a los servicios bibliotecarios de la Biblioteca Nacional y la Red de Bibliotecas Públicas de Venezuela. Tiene doliente la Biblioteca Nacional por aquí. El director Ignacio Barreto. Fíjense ustedes, muy importante. En estos días vi un reportaje muy acucioso de Russia Today. Me enteré de varios secretos de los tesoros de nuestra Biblioteca Nacional. Fíjense ustedes, es lo que yo siempre digo, camarada Jorge Rodríguez, Ernesto Villegas, los dos son comunicólogos. Uno psiquiatra y el otro es comunicador. Perfecto. ¿Cómo es que llaman? El dúo dinámico de la comunicación y la cultura. De la comunicación y la cultura. ¿Cuántos tesoros tenemos en un país tan hermoso como el nuestro? Vamos a seguir permitiendo que desde el mundo nos ataquen, denigren de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestra nacionalidad. Vamos a seguir que se denigre, que se continúe denigrando y dañando el gentilicio venezolano. ¿Cuándo vamos a salir a defenderlo? Digo yo. Se lo digo a los venezolanos que viven en el exterior. Al país hay que defenderlo.
Porque defendiendo tu país, te defiendes a ti mismo, defiendes tu dignidad, defiendes tu brillo y tu derecho a brillar en el país que estés del mundo, en primer lugar. Pero tomemos este ejemplo que yo en la Biblioteca Nacional. Tiene que venir una televisora internacional, me parece muy bien que venga, y enseñarnos a nosotros los venezolanos los tesoros hermosos, grandiosos, que conserva de la cultura mundial y americana y venezolana nuestra Biblioteca Nacional. Hay que hacer un plan cada vez más ambicioso, cada vez más influyente, para que el mundo, a propósito de los ataques que se nos hacen diariamente, en el mundo se publican diariamente más de 250 noticias sobre Venezuela. Es un promedio, en momentos picos más de 1000. Es impresionante cómo aparecemos en la prensa del mundo. Yo puedo irme a cualquier país del mundo y lanzarme a concejal, a diputado, a lo que sea, y seguro saco votos, porque me conocen más en otros países del mundo que a los propios políticos. Recientemente en España, un periodista hacía una entrevista en la calle y le preguntó a 20 transeúntes cuál era el nombre del presidente venezolano. Todos dijeron Maduro. Y le preguntaban cuál es el nombre del presidente de Portugal. No sabía, ninguno supo el nombre, dijeron otros nombres. En Italia, soy famoso, más famoso que la pizza. Porque salgo todos los días, en la prensa, en la radio, yo me imagino a alguien manejando un carro de Galicia a Valencia, o de Roma a Milán. Maduro, 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 pero es una locura. ¿No les parece una locura? O alguien manejando un carro de Buenos Aires a La Plata. Maduro, que Maduro explota a los argentinos. Por culpa de Maduro hay desempleo en Argentina. Por culpa de Maduro le quitaron las pensiones a los argentinos. Una maduritis. Una obsesión de maduritis ha tomado a la derecha y a los medios de comunicación del mundo. Pero eso es una oportunidad para nosotros. Porque si hay tanto interés, aprovechémoslo, ¿verdad? Y digamos las verdades hermosas de un país grande y hermoso e histórico como Venezuela. Aprovechemos esto. Y en ese marco me solicitan recursos adicionales para el reimpulso de los servicios bibliotecarios de la Biblioteca Nacional y la Red de Bibliotecas Públicas de Venezuela. Aquí hay un conjunto de recursos para invertir. Hay que invertir en la cultura, hay que invertir en la educación, hay que invertir en el libro, sí, hay que invertir. Ese es el futuro de nuestros pueblos. No le crean al Fondo Monetario Internacional, que lo primero que hace es acabar con la inversión en la cultura, en la educación. Fíjense ustedes, en Argentina eliminaron el Ministerio de la Ciencia, Tecnología, del Trabajo, de la Cultura. ¿Y qué está haciendo Bolsonaro? Llegó a Brasil eliminando todos los mismos ministerios para eliminar la memoria, el arte, la creación y convertirnos en esclavos otra vez. Aquí me solicitan 85 millones de bolívares para el desarrollo de actividades de reparación, mantenimiento y ampliación de la infraestructura bibliotecaria de la Biblioteca Nacional, aprobado de inmediato. Me solicitan 48 millones de bolívares soberanos, como le dice la gente, 48 millones de soberanos para la ejecución de recuperación, adquisición y actualización de todos los equipos y sistemas de la biblioteca y la red de bibliotecas, aprobado también, a fortalecer el sistema de bibliotecas públicas. Aquí se pone la cosa más difícil, ¿ves? Me solicitan... Ah, no es tan difícil, no. Pero todo esto debería ser en Petro, ¿ves? Te lo voy a aprobar como está, pero me lo conviertes en Petro. Me solicitan $127.920 y 15.000
964 euros. Los euros sí te los voy a dar en euros, los tengo. Y la Unión Europea acepta los pagos en euros de Venezuela, no nos tiene bloqueados, ni lo va a tener nunca Venezuela bloqueado. La Unión Europea nos quiere mucho, y yo quiero mucho a los europeos. Pero los 127.920 dólares, nos tienen perseguidas las cuentas. Venezuela tiene sus dólares y quiere ir a pagar cualquier cosa y no puede. A eso llaman libertad, a eso lo llaman democracia. Esa es la democracia de Trump. Esa es la democracia de la oposición venezolana, que golpea no solo al gobierno, al Estado, en sus pagos naturales. 127.000 dólares para fortalecer la biblioteca. No se los puedo dar porque no lo aceptan para pagar. Se los voy a dar en petro para que sí les lleguen. 2.100 petros. No podemos comprar medicina. Sépanlo, embajadores. No podemos comprar ni una medicina en el mundo, ni una. No podemos comprar alimentos complementarios para la dieta del venezolano en dólares, porque lo tienen prohibido, y eso lo llaman libertad. Pero a nosotros no nos para nadie. Las medicinas que el pueblo necesita, tardaremos en comprarlas y en pagarlas, pero lo hacemos para que le lleguen a nuestro pueblo, a pesar de las dificultades. Así que voy a aprobar estos recursos en euros y en petros a través de Fonden para el funcionamiento del Centro Nacional de Preservación Documental de la República. Muy importante. Esta parte no la entiendo mucho, Ernesto. En cuarto lugar, se somete a la consideración y aprobación por el monto de $3.550 para la adquisición de 2.079 títulos ejemplares. Libros. Bueno, lo voy a poner aquí diferido. Me lo pasa de manera especial en petro. Así que aprobado los recursos para la Biblioteca Nacional y las bibliotecas públicas de Venezuela. Y por último, tengo una solicitud de recursos adicionales para la ejecución del proyecto de recuperación de la infraestructura del sistema de escuelas de arte, centros de formación culturales e instituciones educativas adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Yo le pido al compañero Ernesto Villegas que, por favor, mañana explique con detalle a través de radio, prensa, televisión, redes sociales y a las instituciones respectivas, a los movimientos sociales, a nuestro pueblo, la aprobación de estos recursos, para dónde van, cómo van, para que las comunidades de estas instituciones educativas de la cultura y del arte venezolano conozcan a detalle y se conviertan en vigilantes de que estas inversiones se cumplan. Se propone muy respetuosamente al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, aprobar los recursos adicionales por la cantidad de 54.885.625 bolívares para el proyecto de recuperación del sistema de escuelas de artes, centros de formación culturales e instituciones educativas adscritos al Ministerio del Poder Popular, aprobado de inmediato. Inversión en la cultura, el arte, la educación, sustento fundamental de nuestro país. Venezuela debe seguir fortaleciendo su sistema de formación, de educación, su sistema cultural, abierta al mundo, en debate permanente con el mundo, en aprendizaje al mundo entero. Me da mucha alegría que en esta edición
tengamos a la gran Turquía, a la Turquía milenaria entre nosotros, a la Turquía diversa, a la Turquía musulmana, a la Turquía que orgullosa de su historia hoy se levanta, sí se levanta, junto a nuestro amigo el presidente Erdogan, para decirle al mundo, aquí estamos otra vez, hemos vuelto, ahora para construir un mundo de iguales, de justos. Bienvenida a Turquía, a la Feria Internacional del Libro de Venezuela, y le digo a todos los embajadores, a todas las embajadoras, bienvenido al mundo. Venezuela está de puertas abiertas al mundo para aprender, para compartir. Y que hay una Venezuela grande, noble, bonita, humana, con profundos valores arraigados en su historia, orgullosa de su trayectoria y de su devenir histórico. Y que esta Feria Internacional del Libro de Venezuela, en la Caracas histórica, va a albergar esa Venezuela buena y bonita. Así que declaro oficialmente instalado e inaugurada la 14ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Felicidades, Venezuela. Felicidades, mundo de la cultura y de las ideas. Que viva nuestra patria amada. Que viva la humanidad. Hasta la victoria siempre. Buenas noches.